Javier Mendoza había cazado en estas sierras durante 23 años. Conocía cada sendero, cada madriguera. Pero cuando el lobo herido lo miró a los ojos y echó a correr, Javier no pudo rematarlo. Siguió el rastro de gotas de sangre sobre la nieve, a través de barrancos y matorrales, hacia donde la bestia lo guiaba con insistencia, hacia una vieja cabaña que Javier creía abandonada, hacia una puerta detrás de la cual esperaba aquello que lo obligaría a recordar todo de lo que había oído en los últimos años. Javier Mendoza se despertó a las 5 de la mañana, cuando afuera todavía reinaba la oscuridad. Abrió los ojos y, por unos segundos, contempló el techo, donde una telaraña acumulaba polvo en una esquina. Luego se levantó sin encender la luz. Una costumbre forjada en 20 años de soledad. La cocina lo recibió con un frío cortante. No había atizado la estufa de leña desde la noche anterior para ahorrar madera. Encendió un quemador de la estufa de gas y puso una olla de barro con agua. Mientras el agua se calentaba, Javier se quedó junto a la ventana, observando la sierra. Los pinos se recortaban como siluetas negras contra el cielo gris del amanecer. La nieve cubría todo en una capa uniforme. Diciembre en aquella región de Chihuahua era silencioso y gélido. El café de olla salió fuerte, casi negro. Javier bebía de un jarro de peltre, quemándose los labios. No sentía el sabor. Era simplemente un ritual, una forma de despertar. Sobre la mesa, el celular yacía con la pantalla hacia arriba. 3 llamadas perdidas de Sofía. Su exesposa llamaba muy de vez en cuando, casi siempre por algún asunto práctico. Javier apartó la vista del teléfono y fue a revisar su equipo. El rifle colgaba sobre la puerta, en unos soportes de madera. Lo descolgó, pasó la mano por el cañón y comprobó el cerrojo. Movimientos automáticos, perfeccionados a lo largo de los años. Los cartuchos estaban en un cajón de la cómoda. Tomó una caja y los contó. 20. Suficientes para una semana. Con suerte. Preparó su mochila metódicamente. El cuchillo. Cerillos en una caja hermética. Una cuerda. Una linterna. El termo. Llevaba poca comida. Algo de chilorio enlatado. Un bolillo. Té de canela. En la sierra siempre se podía conseguir algo. Se vistió por capas. Ropa térmica. Un suéter de lana. Una vieja chamarra con múltiples bolsillos. Revisó las agujetas de sus botas y las apretó con fuerza. Antes de salir, su mirada se posó en una fotografía enmarcada en la pared, desgastada, antigua. En ella, un Javier joven, de unos 28 años, y a su lado 2 niños, un niño y una niña. Mateo tendría entonces 7 años, Valentina, 5. En la foto, Javier tenía el ceño fruncido y los niños se apretaban contra su madre. No recordaba quién la había tomado. No recordaba cuándo había sido. Nunca quitaba la fotografía, pero tampoco la miraba a propósito. Simplemente estaba ahí. Javier cerró la puerta con llave. La escondió debajo del porche y salió al sendero que conocía de memoria. La nieve crujía bajo sus pies. El frío rondaba los 20 grados bajo cero, quizá un poco más. Soportable. La sierra lo recibió con silencio. Caminaba despacio, escudriñando las huellas. Un venado cola blanca había pasado por allí hacía poco. 1 hora como máximo. El rastro era nítido, profundo, un macho grande. Javier memorizó la dirección, pero no lo siguió. No era temporada. Su permiso de caza para ese año ya estaba cubierto. Se detuvo junto a un arroyo congelado. Sacó una cajetilla de cigarros arrugada del bolsillo de la chamarra y encendió uno. El humo se disolvía rápidamente en el aire helado. Javier miraba el hielo, grueso y fiable. Se podía caminar sobre él sin miedo. El arroyo se había congelado en noviembre y no se descongelaría hasta abril. A lo lejos, se escuchó el ruido de un motor. Turistas en motos de nieve. Javier hizo una mueca de disgusto. Apagó el cigarro contra la suela de su bota y se adentró más en la espesura. No le gustaba la gente en la sierra. Hacían ruido, dejaban basura, espantaban a los animales. Para él, la sierra era un lugar donde no necesitaba hablar con nadie. Media hora después, encontró un rastro de lobos. Se detuvo, agachándose. Una manada había pasado en grupo compacto. 5 o quizás 6 individuos. La huella era fresca. De esa misma mañana, Javier siguió un curso paralelo, manteniéndose a favor del viento. Los lobos en esa zona eran cautelosos y olían a los humanos desde lejos. Sobre la nieve, brilló una mancha de sangre, vieja, oscura, de hacía varios días.
Los lobos habían cazado una liebre o un venado pequeño por allí. Javier rodeó el lugar donde habían comido y encontró huesos roídos. Una liebre. Poca cosa para una manada. Pero en invierno cada presa contaba. Se sentó en un tronco caído y sacó el termo. El té estaba caliente y dulce. Javier bebió lentamente, escuchando la sierra. En algún lugar, un pájaro carpintero tamborileaba. El viento susurraba en las copas de los pinos. Ningún otro sonido. Perfecto. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Sofía, de nuevo. Guardó el teléfono sin contestar. Lo que fuera que quisiera. Podía esperar. Todo podía esperar. De regreso, se encontró con don Ramiro. Su vecino venía en su vieja camioneta, con la caja cargada de leña. Vio a Javier. Se detuvo y apagó el motor. Mendoza, ¿qué tal todo?, gritó don Ramiro con energía. Todo bien, respondió Javier secamente, sin detenerse. Don Ramiro bajó de la camioneta y lo alcanzó. Oye, te andaba buscando tu hijo, dijo, bajando la voz. Me preguntó por ti. Me pidió tu número. Javier se detuvo y miró hacia los árboles. No debiste dárselo, dijo con voz plana. Don Ramiro suspiró y se rascó la nuca. Pero es tu hijo. Hombre, ¿hasta cuándo? El muchacho ya es un hombre. Busca a su padre. Javier permaneció en silencio. Don Ramiro esperó un momento y luego hizo un gesto de resignación con la mano. ¡Qué terco eres! Mendoza, dijo, caminando de vuelta a su camioneta. Ya te arrepentirás. Arrancó el motor y se fue. Javier lo vio alejarse, apretando la mandíbula. Luego, reanudó el camino a casa, más rápido que antes. En casa, se puso a destazar una liebre que había cazado la semana anterior. La carne estaba en el congelador y ya era hora de prepararla. Javier manejaba el cuchillo con precisión, quitando la piel, separando la carne de los huesos. Sus manos se movían solas. Sin pensar, podía hacer ese trabajo con los ojos cerrados. Encendió la radio. Un viejo receptor de baterías. Un locutor leía las noticias con voz monótona, luego pusieron música. Rancheras antiguas que Javier había escuchado 1000 veces, pero que no escuchaba realmente, eran solo un ruido de fondo. Se lavó las manos con agua caliente. Se quedó mirando un largo rato el pequeño espejo que colgaba sobre el fregadero. Canas en el pelo. Arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. 51 años. Pero parecía de 60. La sierra envejecía rápido. Cenó el chilorio con un pedazo de bolillo. En silencio, masticando lentamente. No tenía televisión y había apagado la radio. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el crepitar de la leña en la estufa. Su mirada volvió a caer sobre la fotografía. Mateo, pequeño, de 7 años. Miraba a la cámara con miedo. Javier recordó vagamente aquel día. Le había gritado al niño por romper una taza. Era una taza cualquiera. Barata. Pero Javier había gritado como si su hijo hubiera roto algo de valor incalculable. El niño lloraba y Sofía lo había protegido con su cuerpo. Lo estás asustando, le había dicho ella en voz baja. Tiene que ser fuerte, había respondido Javier. La vida no se anda con miramientos. Javier apartó la vista de la foto bruscamente. Sacó una botella de tequila del armario. Se sirvió un caballito y se lo bebió de un trago. El líquido ardiente le recorrió la garganta. Se sirvió otro. Lo bebió y luego se tumbó en el sofá. Vestido. Se tapó con una manta y se durmió. No de inmediato, pero cuando el sueño llegó, fue pesado y sin sueños. Lo despertó el teléfono. Eran las 2 de la mañana, afuera. Todo estaba oscuro. Javier cogió el aparato. Miró la pantalla, número desconocido. No contestó. Dejó el teléfono sobre la mesa y se dio la vuelta. El teléfono volvió a sonar. Javier maldijo en voz baja y lo tomó. En la pantalla, un SMS. Papá, soy Mateo. Necesito hablar contigo. Javier leyó el mensaje 2 veces. El corazón le latía más rápido. Las manos le temblaban ligeramente. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. Se levantó y encendió un cigarro junto a la ventana, mirando las estrellas. Había muchísimas, brillantes y frías. Volvió a tomar el teléfono y empezó a escribir una respuesta. Ahora no. La borró. Estoy ocupado. También la borró. Empezó de nuevo. Te llamo luego. Miró el texto y también lo eliminó. Abrió un cajón del escritorio. Guardó el teléfono dentro y lo cerró. Se acostó de nuevo en el sofá, mirando el techo. El sueño se había ido. Javier permaneció así hasta el amanecer.
contando las grietas del yeso. Por la mañana, tomó una decisión. Se iría a la sierra por varios días. Lejos de casa, del teléfono, de las llamadas. En la sierra no hacía falta responder. No hacía falta explicar. En la sierra todo era simple. Preparó una mochila más grande, con un saco de dormir, una tienda de campaña y comida para una semana. Tomó más cartuchos de lo habitual. Lo revisó todo 2 veces, cerillos, cuchillo, cuerda, linterna, botiquín. Se abrigó bien. 2 suéteres, calcetines gruesos, guantes de repuesto. Dejó el teléfono en casa. Lo encerró en el cajón del escritorio. Escondió la llave bajo una tabla suelta del piso. El alivio fue físico, como si se hubiera quitado un peso de los hombros. Salió de casa y tomó un camino diferente, no el que conocía desde hacía años. Quería lugares nuevos, donde no hubiera estado, donde no tuviera recuerdos. Lo importante era irse lejos. Pensaba mientras caminaba, en la sierra era más fácil. Los animales no llamaban, no pedían hablar, no te miraban con ojos llenos de preguntas. A un animal se le podía entender, tenía hambre, tenía miedo, se defendía. Con la gente era más complicado. La gente quería palabras, explicaciones. Javier no sabía dar ni lo uno ni lo otro. Caminó unas 4 horas, adentrándose en la espesura. Conocía mal estos parajes. Había estado aquí un par de veces. Hacía mucho tiempo, pero la sierra es igual en todas partes. Árboles, nieve, silencio. No te puedes perder si tienes una brújula. Al atardecer, llegó a un arroyo. El agua corría bajo una fina capa de hielo, con un murmullo suave. Un buen lugar para acampar. Javier montó la tienda bajo un gran pino. Recogió leña seca y encendió una hoguera. La llama prendió lentamente, crepitando. Se sentó junto al fuego, calentándose las manos, mientras preparaba té en un cazo. Miraba las lenguas de fuego. Oscureció rápidamente. Las estrellas aparecieron una tras otra. Javier se quedó en silencio hasta que la noche fue total. Pensaba en que mañana seguiría adelante, aún más lejos, a donde no hubiera nadie. Javier se despertó al amanecer por el frío. El interior del saco de dormir estaba cubierto de escarcha. Su aliento se había congelado en la tela durante la noche. Salió de la tienda, estirando las piernas entumecidas. Hacía un frío intenso, 25 grados bajo cero, quizá más. El aliento se convertía en nubes blancas. Reavivó el fuego sobre las brasas del día anterior, añadiendo ramas secas. La llama prendió rápidamente. Sacó un pequeño hornillo de la mochila y puso el cazo con agua. Preparó avena con agua, sin sal ni azúcar. Comió directamente del cazo con una cuchara de madera, contemplando la sierra. Los árboles despertaban lentamente. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas, tiñendo la nieve de rosa. A lo lejos, graznó un cuervo. Javier terminó la avena. Apuró los restos de té del termo y lo rellenó. A lo lejos se oyó un aullido, largo y melancólico. Lobos. Javier se quedó inmóvil, escuchando. Otro aullido, y luego un tercero. La manada estaba cerca, a menos de 1 kilómetro. Recogió el campamento rápidamente. Apagó la hoguera con nieve. Tomó el rifle y comprobó los cartuchos. El cuchillo en su cinturón estaba bien ajustado. Se dirigió hacia el sonido, con cautela, pisando con suavidad. Los lobos en diciembre están hambrientos. Son peligrosos. Pero Javier no tenía miedo. Un animal es más honesto que un hombre. Encontró el rastro enseguida. La manada de lobos había pasado por allí hacía poco. Unos 20 minutos. 5 o quizás 6 individuos. Avanzaban en grupo compacto, cazando. Javier siguió un rumbo paralelo, manteniéndose a favor del viento. El viento soplaba en su cara. Perfecto. Los lobos no lo olerían. Media hora después, llegó al lugar donde habían comido. La nieve estaba pisoteada y teñida de rojo por la sangre. Los restos de un venado pequeño, costillas roídas, mechones de pelo. Los lobos habían comido allí y luego se habían marchado. Javier se agachó y tocó la nieve. Todavía estaba tibia. Hacía 1 hora. No más. Miró a su alrededor. El rastro de la manada se dirigía al norte, hacia lo más profundo de la sierra. Javier estaba a punto de regresar a su campamento, pero se detuvo en seco. Sobre una roca, a unos 40 metros, había un lobo, un macho grande, pelaje gris, el hocico lleno de cicatrices,
Miraba en dirección a Javier, sin moverse. Javier levantó lentamente el rifle, apuntó y contuvo la respiración. El dedo se posó en el gatillo. El lobo seguía allí, sin huir. Giró la cabeza y miró directamente a Javier. Su mirada era extraña, prolongada, como si la bestia quisiera decir algo. Javier lo miró a los ojos amarillos y no entendía por qué no corría. Estaba herido. Era viejo. El disparo retumbó y el eco recorrió la sierra. El lobo se estremeció y cayó de la roca. Javier corrió hacia él, recargando sobre la marcha. Tenía que rematarlo rápido, no dejarlo sufrir. Pero el lobo se levantó, se puso en pie, se tambaleó y echó a correr. En su costado se veía una franja de sangre. La bala lo había rozado, pero no había penetrado profundamente. Javier maldijo. Había apuntado mal. Le había dado de refilón. La bestia estaba herida, pero no de muerte. Siguió el rastro. La regla del cazador es rematar a la presa herida, no dejarla morir lentamente. El lobo corría de una manera extraña, no para salvarse, no para esconderse. Corría y se detenía. Miraba hacia atrás, como si esperara. Luego volvía a correr. Javier lo seguía, desconcertado. Normalmente, un animal herido busca refugio. Una madriguera. La espesura del monte. Este lo estaba llevando a algún lugar. Deliberadamente. El rastro lo condujo a través de un barranco, hacia una zona en la que Javier no había estado antes. La nieve era más profunda allí. Caminar era difícil. Javier se hundía hasta las rodillas. Salía y seguía adelante. El lobo, delante, se movía con más facilidad. Sus patas anchas no se hundían. La franja de sangre en la nieve se extendía tras él, pero no era abundante. La herida no era profunda. En la cima de una colina, el lobo se detuvo de nuevo. Se dio la vuelta. Miró a Javier y gimió suavemente, casi como un perro. Luego desapareció tras la pendiente. Javier aceleró el paso. La sensación de que algo no iba bien crecía. Algo estaba mal con este animal, con esta cacería. Era como si la sierra lo estuviera guiando hacia algo. Caminó durante una hora, quizá más. Estaba agotado. Las piernas le ardían. La espalda le dolía por el peso de la mochila. Pero el rastro era claro y vivo. La sangre no cesaba. La herida era seria. El lobo debería haber caído, pero seguía avanzando. Entre los árboles, algo oscuro brilló. Javier se detuvo, forzando la vista. Un techo, viejo, inclinado, cubierto de nieve. Una cabaña. Javier salió al claro con cautela. La cabaña estaba a unos 50 metros. Los troncos estaban ennegrecidos por el tiempo. Las ventanas tapiadas. La puerta entreabierta. No salía humo de la chimenea. El lugar parecía abandonado. El lobo estaba sentado junto a la puerta, mirando a Javier. No gruñía. No huía. En su costado se veía el arañazo sangriento. No muy profundo, pero sangraba. La bestia respiraba con dificultad, con la lengua fuera. Javier se acercó, con el rifle preparado. El lobo se levantó, se hizo a un lado y se tumbó en la nieve, sin alejarse de la cabaña, como si la estuviera protegiendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier en voz baja. El lobo gimió en respuesta. Apoyó el hocico en las patas y miró hacia la puerta. Javier se acercó al porche. Las tablas estaban podridas y crujieron bajo su peso. Se detuvo en la puerta y escuchó. Silencio. Solo el viento silbaba en las contraventanas. ¿Hay alguien?, gritó. No hubo respuesta. Javier empujó la puerta con el hombro. Se abrió lentamente con un chirrido. Dentro había penumbra y frío. El olor lo golpeó de inmediato, a humedad, a cerrado, y algo más. Un olor pesado y dulzón. Javier no lo reconoció al instante, pero cuando lo hizo, apretó el rifle con más fuerza. El olor de la muerte. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. La habitación era pequeña, una mesa junto a la ventana, una estufa de leña en la esquina, un catre contra la pared. Sobre el catre, bajo una manta oscura, yacía una figura inmóvil. Javier se acercó y levantó una esquina de la manta. Una mujer joven, de unos 30 años. Muerta. El rostro pálido. Los labios azules. Llevaba muerta unos 5 días. Quizá más. Tenía una expresión tranquila, como si durmiera. Javier retrocedió de un salto. Su mano se posó instintivamente sobre el rifle. Miró a su alrededor. Nadie. Vacío. Se disponía a marcharse. A ir al pueblo. A llamar a la policía.
Dio un paso hacia la puerta y entonces oyó un sollozo. Bajo. Infantil. Se quedó paralizado. Se giró lentamente. ¿Quién anda ahí?, preguntó. Más bajo. De nuevo un sollozo. Desde una esquina. Javier caminó hacia allí, escudriñando la oscuridad. Debajo de la mesa, acurrucado, había un niño de unos 10 años. Delgado, con una chamarra sucia. Miraba a Javier con unos ojos enormes, llenos de terror. Javier bajó lentamente el rifle, se agachó para estar a la altura del niño. No tengas miedo, dijo en voz baja. No te haré daño. El niño no dijo nada. Se apretujó contra la pared, temblando. Tenía los labios agrietados, la cara flaca, los pómulos salientes. Javier miró al suelo. Junto al niño había un cuenco con agua y unos huesecillos roídos. De liebre. El lobo le había estado llevando comida. ¿Cómo te llamas?, preguntó Javier, aún más bajo. El niño abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Luego exhaló con voz ronca. Miguel. Miguel, repitió Javier. Muy bien, yo soy Javier. No te tocaré, te lo prometo. El niño lo miraba, sin creerle. Javier comprendió que el niño llevaba mucho tiempo solo, con su madre muerta, en el frío, sin comida. El lobo lo había alimentado, le había dado calor, lo había salvado. Javier miró por la ventana. El lobo seguía tumbado junto al porche, mirando hacia adentro. Javier le asintió lentamente. La bestia lo sabía. Lo había llevado hasta el niño que necesitaba ayuda. Gracias, susurró Javier. El lobo apoyó el hocico en las patas y cerró los ojos. Javier recordó el teléfono y se metió la mano en el bolsillo. Vacío. Recordó que lo había dejado en casa. En el cajón del escritorio. Maldijo para sus adentros. El pueblo estaba a unos 20 kilómetros. Con el niño, no llegaría en un día. Y oscurecía pronto. El frío se intensificaría por la noche. El niño estaba débil, desnutrido. No aguantaría. La decisión fue rápida. Quedarse esa noche, darle calor, alimentarlo, y por la mañana llevarlo al hospital. Javier se acercó a la estufa. Había leña en una esquina, seca. Cogió unas astillas y las encendió con un cerillo. El fuego prendió lentamente, con desgana. Luego ardió con más fuerza, con un crepitar animado. Sacó una lata de chilorio de su mochila y la abrió con el cuchillo. El bolillo estaba duro, pero se podía comer. Sirvió té del termo en una taza. Ven acá, llamó al niño. Come algo. Miguel salió de debajo de la mesa lentamente, a 4 patas. Se puso de pie, apoyándose en la pared. Le temblaban las piernas. Javier le tendió la mano. El niño no la tomó. Se acercó por sí mismo y se sentó junto a la estufa. Javier le dio el bolillo con el chilorio. Miguel lo agarró y empezó a comer con avidez. Se atragantaba. Tosía. Más despacio, dijo Javier con severidad. Te va a doler el estómago. El niño redujo la velocidad, pero seguía comiendo rápido. Javier lo miraba y pensaba cuántos días llevaría sin comer como era debido. 1 semana, 2. Cuando el niño terminó, Javier se acercó al catre. Sacó su chamarra de repuesto de la mochila y cubrió a la mujer para que el niño no la viera. Él mismo se dio la vuelta. Había visto muertos antes, pero no podía acostumbrarse. No quería. Regresó junto a la estufa y se sentó al lado de Miguel. El niño miraba el fuego, temblando menos. El calor empezaba a hacer efecto. Duerme un poco, dijo Javier. Por la mañana nos vamos con la gente. Miguel asintió. Se tumbó en el suelo y se acurrucó. Javier sacó su saco de dormir y cubrió al niño. Él se quedó sentado, alimentando el fuego. Afuera, el lobo aullaba, suavemente, de forma prolongada. Javier lo observaba a través de la ventana tapiada. El lobo le devolvía la mirada. Aguanta, le dijo Javier a la bestia. Mañana te curaré la herida. Si me dejas. El lobo dejó de aullar y apoyó la cabeza en las patas. Javier se quedó junto a la estufa, mirando al niño dormido. Aún no comprendía que ese día lo había cambiado todo. La estufa calentaba la habitación lentamente. Javier añadía leña, observando cómo las llamas lamían los tiznados troncos. El calor se extendía poco a poco, centímetro a centímetro, ganándole terreno al frío. Miguel, tumbado en el saco de dormir que Javier había extendido junto al fuego, miraba el techo sin moverse. Sus labios se movían, como si susurrara algo, pero no se oía ningún sonido. Una oración o simplemente una conversación con su madre.
Javier se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared, y contempló el fuego en silencio. Afuera, el lobo aullaba, un lamento largo y triste. Miguel se estremeció y se encogió. No tengas miedo, dijo Javier en voz baja. No te hará nada. Está lejos. El niño giró la cabeza y miró a Javier. Es bueno, susurró Miguel. Me traía comida. Me daba calor. Javier asintió, sin saber qué responder. Un lobo había salvado a un niño. Una bestia había resultado ser más humana que las personas. Permanecieron en silencio un largo rato. Solo se oía el crepitar de la leña y el silbido del viento afuera. Miguel cerró los ojos. Su respiración se volvió regular. Se había dormido. Javier miró al niño. Su rostro demacrado. Los pómulos afilados. Ojeras oscuras bajo los ojos. Como moretones. Manos delgadas. Infantiles. ¿Cuántos años tendría? 10. 11. Como Mateo entonces. ¿Cuándo? Cuando la respiración de Miguel se hizo profunda y tranquila. Javier se levantó y examinó la cabaña con más detenimiento. Buscaba documentos, pertenencias, algo que explicara quiénes eran estas personas, de dónde venían. Encontró un bolso de mujer junto al catre, gastado, barato. Lo abrió. Dentro, una credencial del INE en una funda de plástico. Un poco de dinero, 500 pesos. No más. Una fotografía en un bolsillo de plástico. Una mujer y un niño se abrazaban, sonriendo. Una foto de hacía 3 años. Javier sacó la credencial y la acercó a la luz de la estufa. Leyó despacio. Elena García Ramírez. 32 años. Domicilio, una ciudad en un estado vecino. A 300 kilómetros de allí. Rebuscó en el bolso. Encontró una nota doblada en un papel arrugado. La desdobló y leyó. La letra era temblorosa. Las letras torcidas. Por si algo me pasa. No le entreguen a Miguel a su padre. Se los ruego. Javier arrugó el papel en su puño. Luego lo alisó de nuevo y miró al niño dormido. Y después otra vez a la nota. La madre sabía que podía morir. Lo sabía y suplicaba. No se lo entreguen a su padre. ¿Por qué? Javier se guardó la nota en el bolsillo y siguió buscando en el bolso. Un teléfono viejo. De botones. La pantalla estaba en negro. Descargado. No había cargador. Javier guardó el teléfono en otro bolsillo. En el pueblo intentarían cargarlo. Ver los contactos. En un rincón, había ropa de niño. Una chamarra azul, vieja, con el cierre roto. Unas botas desgastadas, con la suela despegada en un borde. Un libro de matemáticas de 4º grado. En la portada, el nombre, Miguel Vargas. Javier cerró el libro. Lo dejó donde estaba y volvió junto a la estufa. Se sentó. Sacó los cigarros del bolsillo de la chamarra y encendió uno. El humo se escapaba por una rendija entre los troncos. No podía dormir. Miraba al niño dormido y recordaba. Mateo, a los 10 años. Era igual de delgado. Se escondía detrás de su madre cuando Javier llegaba del trabajo. Enojado, Javier gritaba mucho entonces, por las calificaciones, por el ruido, por los juguetes tirados, por interrumpir sus pensamientos. Su descanso. Su vida. Lo estás asustando, decía Sofía en voz baja, cuando el niño corría a su habitación. Tiene que ser fuerte, respondía Javier con firmeza. La vida no se anda con miramientos. Que se vaya acostumbrando. Sofía callaba y abrazaba a su hijo cuando él lloraba en la almohada. Javier lo oía a través de la pared, pero no entraba. Consideraba que el niño tenía la culpa. Debía obedecer. Recordó un día con especial claridad. Mateo tenía 8 años. Jugaba a la pelota en el patio y rompió una ventana. El cristal se hizo añicos en el suelo. Javier llegó del trabajo. Lo vio y, sin preguntar cómo había pasado, le dio una bofetada. El niño cayó y se echó a llorar. Sofía se interpuso, gritando, «Es solo un niño. Pues que el niño piense antes de actuar», gritó Javier de vuelta. Luego se fue. Bebió y volvió tarde. Mateo dormía, en su mejilla. Un moretón. Javier miró a su hijo dormido y sintió culpa. No, rabia contra sí mismo por sentir culpa. Y contra su hijo por habérsela provocado. Javier se frotó la cara con las manos. Apagó el cigarro contra el suelo. Lo pisó. Se levantó y salió al porche. Necesitaba aire. No ahogarse en aquellos recuerdos. El frío lo golpeó de inmediato. 30 grados bajo cero. Quizá más. El aire le quemaba los pulmones. Javier encendió otro cigarro.
mirando la sierra. Las estrellas eran brillantes, frías, lejanas. El lobo yacía a unos 10 metros del porche, observando a Javier con sus ojos amarillos. La herida en su costado había dejado de sangrar. La sangre se había congelado, formando una costra. La bestia respiraba de forma pesada, pero regular. Javier miró al lobo durante un largo rato. El lobo no apartaba la vista, no gruñía, simplemente miraba. ¿Por qué me trajiste a mí?, preguntó Javier en voz alta, para sí mismo. ¿Por qué a mí? El lobo levantó la cabeza, gimió suavemente y luego volvió a apoyar el hocico en las patas. Javier dio una calada al cigarro. Recordó haber leído una vez que los lobos cuidan de sus crías. Las protegen. A veces. Adoptan cachorros ajenos y quedan huérfanos. Es raro, pero sucede. La bestia había resultado ser más bondadosa que él. Un hombre. La bestia había salvado a un niño. Lo había alimentado. Le había dado calor. Mientras que él, Javier, había abandonado a los suyos. Se fue cuando su esposa se llevó a los niños. No los buscó. No llamó. 20 años de silencio. Eres mejor que yo, le dijo Javier al lobo. ¿Entiendes? El lobo no respondió. Cerró los ojos y permaneció inmóvil. Javier apagó el cigarro, volvió a la cabaña, cerró la puerta. Se apoyó en ella y se sentó de nuevo junto a la estufa. Añadió más leña y se quedó mirando el fuego hasta el amanecer. Durante la noche, Miguel gritó de repente, asustado. Javier se levantó de un salto y corrió a su lado. El niño se retorcía en el saco de dormir, con los ojos cerrados, llorando en sueños. Mamá, no te vayas. Mamá. Javier se arrodilló a su lado y, con torpeza, le tocó el hombro. Cálmate, dijo con voz áspera, desacostumbrada. Todo está bien. Tranquilo. Miguel abrió los ojos y lo miró asustado, sin entender dónde estaba. Luego recordó, y su rostro se descompuso. Mamá murió, susurró. Javier asintió lentamente. Honestamente. Sí. El niño se echó a llorar en silencio, sin hacer ruido. Le temblaban los hombros. Javier se quedó a su lado, sin abrazarlo. No sabía cómo. Simplemente se sentó, con la mano en el hombro del niño. Al cabo de un rato, las lágrimas cesaron. Miguel se calmó, agotado. Cerró los ojos y volvió a dormitar. Javier permaneció sentado, sin quitar la mano, mirando el fuego en la estufa, pensando en muchas cosas. En su hijo, a quien nunca había consolado, en su hija, que lloraba mientras él salía de la habitación, en su esposa, que le pedía que fuera más amable, y él no sabía cómo. El niño bajo su mano respiraba de manera uniforme. Javier retiró la mano con cuidado y volvió junto a la estufa. Se quedó despierto hasta la mañana. Por la mañana, Miguel se despertó cuando apenas comenzaba a amanecer. Abrió los ojos y miró a Javier con recelo. No dijo nada. Javier preparó avena con agua en el cazo. La sirvió en un cuenco y se lo tendió al niño. Él no comió, solo observaba. Miguel comía despacio, a cucharadas pequeñas. Javier esperó y luego preguntó con cautela. ¿Cómo terminaron aquí? El niño se quedó helado. La cuchara se detuvo a medio camino de su boca. Estuvo en silencio un largo rato. Luego bajó la cuchara y dijo en voz baja. Papá le pegaba a mamá. Le pegaba todos los días. Nos escapamos. Buscábamos un lugar donde escondernos. Javier apretó con más fuerza el jarro de té. Estaba caliente. Le quemaba los dedos. No lo sentía. ¿A ti te pegaba?, preguntó, mirando al niño a los ojos. Miguel asintió, sin apartar la vista del cuenco. Se subió la manga de la chamarra y le mostró el brazo. Un moretón viejo, de color amarillo verdoso, difuminado, la marca de un golpe. Mamá me protegía, susurró Miguel. Ella siempre me protegía. Javier se volvió hacia la ventana. En silencio. Se le tensó la mandíbula. Le temblaban ligeramente las manos. Había visto a padres así en el pueblo, borrachos, tiranos, golpeaban a sus esposas, a sus hijos. Los vecinos callaban. La policía se encogía de hombros. Se acordó de sí mismo. Él no bebía, no le pegaba a su esposa, pero gritaba, presionaba, asustaba. ¿Acaso eso era mejor? ¿Dónde está tu padre ahora?, preguntó Javier, sin volverse. No sé, respondió Miguel en voz baja. Mamá decía que nos estaba buscando, que no fuéramos con la gente, porque nos encontraría. Javier se giró y miró al niño. Entendido.
No preguntó más. Javier recogió sus cosas cuando el sol ya estaba alto. Le explicó al niño: tenemos que ir con la gente al hospital, para que te revisen, te den de comer bien. Miguel se levantó de un salto, asustado. Me van a entregar a mi papá. Su voz temblaba. Mamá dijo: no vayas con la gente. Javier se arrodilló frente al niño y lo miró directamente a los ojos. No te entregaré, dijo con firmeza. No sabía cómo cumpliría esa promesa, pero lo dijo. Miguel lo miró, incrédulo, y luego asintió lentamente. Javier envolvió al niño en su propia chamarra. Él se puso un suéter de repuesto, más delgado. Hacía frío, pero era soportable. Se echó la mochila a la espalda y comprobó el rifle. Salieron de la cabaña. El lobo estaba tumbado junto al porche y levantó la cabeza. Javier se detuvo y miró a la bestia. Gracias, dijo en voz baja. El lobo se levantó lentamente, se tambaleó, se quedó un momento mirándolos y luego se dio la vuelta y se adentró en la sierra. Cojeaba, pero caminaba con seguridad. Desapareció entre los árboles. Miguel se despidió del lobo con un gesto de la mano. Adiós. Gracias, susurró. Javier tomó al niño en brazos. Era ligero. No pesaría más de 25 kilos. Emprendió el camino a través de la sierra hacia el camino. Era pesado, pero no se quejó. Las piernas se le hundían en la nieve. La espalda le dolía. Aguantaba. Miguel iba en silencio, con la cara hundida en el hombro de Javier. Respiraba de manera regular. Quizá dormía. Javier caminaba y pensaba en lo que vendría después. El hospital, la policía, el DIF. Empezarían a buscar al padre. El tutor legal. Le devolverían al niño. Según la ley, era lo correcto. ¿Y entonces qué? No sabía la respuesta. Siguió caminando a través de la sierra. Hacia la gente. Hacia una elección que lo cambiaría todo. Javier llevaba a Miguel en brazos a través de la sierra hacia el camino. El niño iba en silencio, con el rostro hundido en su hombro. Y Javier aún no sabía que en unas pocas horas tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Una elección entre la ley y la conciencia. Entre el hijo de otro y los suyos. Entre la huida y el regreso. Javier llegó a su casa con Miguel al anochecer. Ambos estaban exhaustos. Javier por el peso del niño en brazos. Por el largo camino a través de la sierra. Miguel por el miedo. Por el frío. Por el hecho de que su madre se había quedado allí, en la cabaña, bajo una manta. Javier abrió la puerta con la llave que sacó de debajo del porche. Metió al niño dentro. Lo depositó con cuidado en el sofá y lo cubrió con una vieja pero cálida manta. Miguel se hizo un ovillo y cerró los ojos. Descansa, dijo Javier. Ahora mismo llamo. Abrió el cajón del escritorio. Sacó el teléfono que había dejado antes de irse a la sierra. Lo encendió y la pantalla se iluminó. Marcó el número del hospital regional, que sabía de memoria. Esperó los tonos. Urgencias. Dígame, respondió una voz femenina. Cansada. Necesito ayuda, dijo Javier. Encontré a un niño en la sierra. Su madre murió. El niño necesita un médico. La operadora guardó silencio un momento y luego preguntó rápidamente. ¿Dónde se encuentra? ¿Su dirección? Javier le dio la calle y el número de la casa. La operadora anotaba y hacía preguntas. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Cuánto tiempo estuvo solo? ¿Tiene heridas? ¿Fiebre? ¿Está consciente? Javier respondía de forma concisa. 10 años. Una semana aproximadamente. Desnutrido pero ya comió. Sin fiebre. Consciente. De acuerdo, dijo la operadora. El niño no está en estado crítico ahora mismo, ¿verdad? No, respondió Javier. Comió. Está abrigado. Duerme. Entonces tráigalo usted mismo mañana por la mañana a las 9, dijo la operadora. Las ambulancias están ocupadas ahora mismo. 2 accidentes en la carretera. Si empeora por la noche, llame de inmediato y vendremos. En urgencias. Pregunte por la doctora Sánchez. Javier colgó y miró a Miguel, que lo observaba con los ojos muy abiertos. Mañana vamos, dijo Javier. Te revisarán. Te darán medicinas. Miguel asintió lentamente. Tenía los ojos llenos de miedo. ¿Me van a llevar?, preguntó en voz baja. Javier guardó silencio un momento y luego respondió con honestidad. No lo sé. Javier preparó una cena sencilla. Pasta con chilorio. Era todo lo que tenía. Lo sirvió en 2 platos y los puso sobre la mesa. Sentó a Miguel enfrente y le dio un tenedor. El niño comía en silencio, en porciones pequeñas. Masticaba despacio, con cuidado.
observando a su alrededor, las paredes, la ventana, la estufa. Estudiaba la casa. Javier notó que Miguel se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Se le cayó el tenedor al suelo y el niño se encogió. Javier dejó su jarro sobre la mesa con fuerza y Miguel dio un respingo. Javier empezó a moverse con más sigilo. Ponía los platos con cuidado, sin hacer ruido. Hablaba más bajo. ¿Estás cansado?, preguntó cuando el niño terminó de comer. Miguel asintió. Acuéstate, dijo Javier. Yo estaré cerca. Le señaló el sofá. Le dio una almohada limpia y una manta más abrigada. Miguel se metió bajo la manta. Se acurrucó y miró a Javier hasta que se le cerraron los ojos. Javier se sentó a la mesa. Se sirvió un té. Bebió lentamente, observando al niño dormido. Pensaba, mañana por la mañana lo llevaré al hospital. Luego la policía, el DIF, empezarán a buscar a los familiares. Encontrarán al padre y le devolverán al niño según la ley. Correcto. Legal. ¿Pero seguro para todos? ¿Seguro para el niño? El teléfono sonó tarde por la noche. Javier miró la pantalla. Mateo, su hijo. Se quedó mirando la pantalla un largo rato. Su mano se posó sobre el teléfono, pero no lo levantó. La llamada se cortó. Silencio. El teléfono volvió a sonar. Mateo parpadeaba en la pantalla con insistencia. Javier contestó. Se llevó el teléfono a la oreja y esperó en silencio. Mateo también guardó silencio. Pasaron 3 segundos. Papá, dijo su hijo primero. Sé que no quieres hablar. Javier carraspeó y respondió con voz ronca. Estoy ocupado ahora. Siempre estás ocupado, dijo Mateo en voz baja. Pero con firmeza. 20 años ocupado. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Javier miraba a Miguel, dormido en el sofá. No sabía qué decirle a su hijo. Me voy a casar, dijo Mateo después de una pausa. Dentro de un mes. Quería invitarte. Si quieres venir. Javier apretó el teléfono con más fuerza. Lo pensaré, logró decir. Mateo suspiró al otro lado de la línea. Sabes. No es obligatorio, dijo con calma. Solo te lo digo para que lo sepas. Y colgó. Javier se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Su hijo se casaba. Su primogénito. 30 años. Javier no sabía quién era la novia. No sabía dónde trabajaba su hijo. Dónde vivía. No sabía nada. 20 años de silencio. 20 años de estar ocupado. Javier no se acostó. Se quedó en un sillón frente al sofá, observando al niño. Dormía inquieto. Se revolvía y sollozaba en sueños. Javier recordó la boda de su hija, Valentina. Había sido hacía 4 años. Ella misma lo había llamado para invitarlo. Su voz era fría, formal. Papá, me voy a casar. Si quieres venir, estás invitado. Javier había dicho, veré. Quizá esté enfermo. Luego llamó Mateo y le pidió, papá, ven aunque sea por Valentina. Ella te espera. Javier respondió secamente, no puedo. Lo siento. No fue. Valentina no volvió a llamar. 4 años de silencio. Javier comprendía ahora, sentado en el sillón, que no era una incapacidad física. Podría haber ido, haber llegado. Lo que no podía era enfrentarse a sus miradas, la de su hija, que recordaba los gritos, las lágrimas de su madre, la partida de su padre, la de su hijo, que recordaba los golpes, la indiferencia, la frialdad. Miró a Miguel, dormido. Un niño igual de asustado que lo habían estado sus hijos. Igual de esperanzado de que un adulto no lo golpeara, no le gritara, no lo lastimara. Javier pensó que si entregaba al niño a su padre tirano, que lo golpeaba y lo atormentaba, se convertiría en un cómplice, en un cobarde, igual que cuando abandonó a su propia familia. Tenía las manos sobre las rodillas. Las miró. Con esas manos había golpeado a su hijo. Con esas mismas manos podía proteger a un extraño. ¿Se lo merecía? Por la mañana, Javier despertó a Miguel con cuidado. Le tocó el hombro y lo llamó en voz baja. Levántate. Nos vamos. El niño soltó un grito ahogado y se despertó bruscamente. Miró a su alrededor, sin entender dónde estaba. Luego recordó y se relajó un poco. Vamos al doctor, dijo Javier, para que te revise. Preparó el desayuno, avena con leche, té caliente con azúcar. Miguel comió en silencio. Javier lo vistió con su propia ropa. No había otra. El suéter le quedaba enorme, hasta las rodillas. Tuvo que doblarle los pantalones 3 veces. Se veía ridículo, pero abrigado.
Miguel se quedó quieto, con las manos temblorosas. Javier le abrochaba la chamarra. El niño lo miraba desde abajo. ¿Me vas a dejar allí?, preguntó Miguel, apenas audible. Javier se detuvo. Sus dedos se quedaron quietos en el cierre. Quería decir que sí, que era lo correcto, lo legal, pero miró a los ojos del niño, asustados, perdidos, esperando una traición. Todavía no lo sé, dijo Javier con honestidad. Ya veremos. No prometió nada, pero tampoco lo rechazó. El viaje duró 40 minutos. Un camino silencioso. Solo el ruido del motor. Miguel miraba por la ventana la nieve, los árboles. Javier conducía con cuidado. La carretera estaba resbaladiza. El hospital regional era un edificio viejo, de 2 pisos. Javier se estacionó en la entrada y ayudó al niño a bajar. Entraron a urgencias. Los recibió una doctora, una mujer de unos 50 años, de pelo canoso y bata blanca. Doctora Sánchez. ¿Usted llamó ayer?, preguntó, mirando a Javier. Sí, respondió él secamente. La doctora se inclinó hacia Miguel y le sonrió con amabilidad. Hola, soy la doctora. Voy a revisarte. ¿De acuerdo? Miguel asintió en silencio. La doctora llevó al niño a un consultorio. Javier se quedó en el pasillo. Se sentó en una banca y esperó. 20 minutos después, la doctora salió y llamó a Javier al consultorio. Miguel estaba sentado en una camilla mientras una enfermera le ponía un suero. La doctora hablaba en voz baja para que el niño no oyera. Desnutrición, deshidratación, moretones viejos, ya sanando. Miró a Javier con severidad. ¿De dónde son los moretones?, Javier explicó brevemente. El padre lo golpeaba. La madre huyó con el niño. Se escondían. La madre murió. La doctora asintió con seriedad. Entiendo. Hay que informar al DIF. Ellos evaluarán al niño. Buscarán a sus familiares. ¿Y si el único familiar es ese padre?, preguntó Javier con voz hueca. La doctora suspiró. Entonces será un proceso largo. Si se demuestra el maltrato, le quitarán la custodia. Si no, se lo devolverán. Javier entendió. El proceso llevaría meses. Mientras tanto, podrían devolver temporalmente al niño a su padre. Legalmente, según las reglas. La doctora añadió en voz más baja, mirando a Javier a los ojos. Usted puede solicitar la tutela temporal, si quiere, durante el tiempo que dure la investigación. Javier guardó silencio. La doctora esperaba. Javier estaba sentado en el pasillo mientras a Miguel le ponían el suero. Miraba la pared, la pintura descascarada. Pensaba, tutela temporal significa que el niño se queda conmigo. Mientras el DIF investiga, busca familiares, evalúa al padre. Significa responsabilidad, cuidarlo todos los días, hablar con él, estar ahí, algo que nunca supo hacer. Significa recordar todo en lo que falló con sus propios hijos, todos los errores, todo el dolor que causó. Pero si no lo aceptaba, podrían devolver al niño a su padre. Legalmente, el sistema funciona así. Hay pocas pruebas. Los moretones son viejos. La madre está muerta. No hay testigos. Javier se miró las manos. Grandes, ásperas, callosas. Con esas manos golpeó a su hijo. Rechazó a su hija. Con esas mismas manos podía proteger a un niño extraño. ¿Era digno de hacerlo? La puerta del consultorio se abrió. La doctora salió y se acercó. ¿Ya decidió?, preguntó con calma. Javier guardó silencio. 10, 20 segundos. Se miró las manos y luego asintió lentamente. Sí, dijo con voz ronca. Me haré cargo. La doctora asintió, sin sonreír. Entendía que no era una decisión alegre. Era una elección difícil. Muy bien, dijo. Llenaremos los papeles. Prepárese. El DIF inspeccionará su casa. Las condiciones. Le harán preguntas. Javier asintió. Estoy listo. No estaba listo, pero lo dijo. Durante una semana, Javier se dedicó a tramitar los papeles. El DIF, la policía, el hospital, certificados, documentos, firmas. Todos los días tenía que ir a algún lugar, explicar algo, responder preguntas. ¿Dónde encontró al niño? En la sierra, en una cabaña vieja. ¿Cuándo murió la madre? Hacía 5 días. Quizá más. ¿Dónde está el padre? No lo sé. Búsquenlo. La policía anotaba. Asentía. En el DIF hacían copias de los documentos. Miraban a Javier con sospecha.
Él lo entendía, un hombre de 50 y tantos. Solo, acogiendo a un niño ajeno. Extraño, sospechoso, pero pasó las verificaciones. Sin antecedentes penales, con casa propia, un trabajo estable. Al 7º día, llegó una funcionaria del DIF, una mujer de unos 40 años. Estricta, con gafas, que inspeccionó la casa minuciosamente. Limpieza, orden, calefacción. ¿Dónde dormirá el niño?, preguntó, anotando en una libreta. Javier le mostró una pequeña habitación. Antes guardaba allí herramientas, repuestos. La había limpiado la semana anterior, sacado todo al cobertizo, puesto una cama vieja con sábanas limpias y colgado unas cortinas. La funcionaria inspeccionó y asintió. ¿Tiene experiencia con niños?, preguntó, mirándolo por encima de las gafas. Tuve 2, respondió Javier secamente. ¿Por qué no tiene contacto con ellos?, preguntó ella directamente. Javier guardó silencio. La funcionaria lo miró, esperó, y luego hizo un gesto con la mano. Bueno, no es asunto mío. Le aprobaron la tutela temporal por 3 meses. Mientras tanto, buscarían a los familiares de Miguel y aclararían las circunstancias. Javier firmó los papeles y tomó las copias. La funcionaria se fue. Javier se quedó con los documentos en la mano, pensando que se había metido en un lío. 3 meses. Como mínimo. Ya era tarde para echarse atrás. Miguel llevaba una semana en casa de Javier. Lo seguía en silencio, como una sombra. Tenía miedo de quedarse solo, incluso en otra habitación. Si Javier iba a la cocina, el niño iba detrás. Si iba al cobertizo, se quedaba en la puerta, esperando. Javier cocinaba en silencio, huevos fritos, sopa, calentaba el chilorio. El niño comía en silencio, en pequeñas porciones. Se sentaban uno frente al otro a la mesa. Masticaban, callados. Javier no sabía cómo hablar con un niño. ¿De qué hablar? ¿Cómo empezar? ¿Qué palabras usar? A veces lo intentaba. ¿Dormiste bien?, le preguntaba por la mañana. Bien, respondía Miguel en voz baja. Y de nuevo el silencio. Javier no sabía qué más preguntar. Por las noches, encendía la televisión para llenar el silencio. Veían las noticias juntos. Miguel no entendía ni la mitad, pero miraba. Javier tampoco escuchaba. Era solo ruido de fondo. A menudo, Miguel se quedaba dormido en el sofá, justo frente al televisor. Javier lo cubría con una manta. Lo observaba dormir un largo rato y pensaba que las cosas no deberían ser así. Deberían hablar, reír, contarse cosas. Pero, ¿cómo? No lo sabía. Al 3er día, Javier decidió que tenía que hacer algo. No solo callar. Por la mañana, le propuso, vamos a la sierra, te enseñaré los senderos. Miguel lo miró con duda, pero asintió. Está bien. Tardaron en vestirse. Javier lo ayudó a abrocharse la chamarra, a atarse las agujetas. Salieron al frío y caminaron lentamente por la sierra. Javier le mostraba las huellas en la nieve. Mira, por aquí saltó una liebre, decía, señalando. ¿Ves? Las patas traseras delante de las delanteras. Miguel miraba con atención. Asentía. Por aquí pasó un zorro, continuó Javier. El rastro es estrecho, como una cadena. Miguel escuchaba y luego preguntó en voz baja. ¿Y hay lobos por aquí? Los hay, respondió Javier. En invierno se acercan a los pueblos. Tienen hambre. El niño guardó silencio un momento y luego dijo. El lobo era bueno. Me salvó. Javier asintió, mirando al frente. A veces pasa. Los animales son más bondadosos que la gente a veces. Miguel se detuvo y miró a Javier desde abajo. Tú eres bueno. Javier también se detuvo, sin saber qué responder. Bueno, no. Malo. No lo sé, dijo con honestidad. Lo intento. El niño asintió con seriedad. Luego extendió la mano y tomó la de Javier. Una mano pequeña en una mano grande, cálida. Javier no la apartó. Siguieron caminando. De la mano. Del DIF llamaron al 5.º día. El niño tenía que ir a la escuela. Había que hacer los trámites. Javier llevó a Miguel a la escuela del pueblo. Un edificio de 2 pisos. Viejo, con la pintura descascarada. Fueron a ver a la directora. Una mujer mayor, con un traje sastre. Lo inscribimos en 4.º grado, ¿verdad?, preguntó, mirando al niño. Sí, respondió Javier. ¿Cómo se está adaptando el niño?, preguntó la directora, dirigiéndose a Javier. Después de un trauma así,
Está callado, dijo Javier. Es obediente. La directora asintió, pensativa. Después de un trauma así, necesita un psicólogo. Podemos conseguir uno. Sin costo. Javier no creía en los psicólogos. Lo consideraba una pérdida de tiempo, pero asintió. Está bien. Consígalo. Al niño le hará bien. Hicieron los trámites rápidamente. Al salir, Miguel caminaba despacio. Ansioso. Los niños me van a preguntar por mi mamá, dijo en voz baja. ¿Qué les digo? Javier se detuvo y se agachó frente al niño. Diles que estaba enferma. Que murió. Nada más. Miguel asintió y luego preguntó aún más bajo. ¿Les digo que mi papá me pegaba? Javier lo miró directamente a los ojos. Nadie lo sabrá. Yo no lo diré. Tú no lo digas. El niño exhaló con alivio. Por la noche, llamó Valentina, su hija. La primera vez en 2 años. Javier vio el nombre en la pantalla. Se quedó helado y contestó lentamente. Diga. Mateo me dijo que acogiste a un niño, dijo Valentina con frialdad. ¿Es verdad? Sí, respondió Javier secamente. Valentina soltó una risa amarga. Cortante. Acogiste a un extraño, pero a los tuyos los abandonaste. Javier guardó silencio. Sin justificarse, Valentina continuó. ¿Para qué haces esto? ¿Quieres redimir tu culpa? No lo sé, dijo Javier en voz baja. Simplemente no podía dejarlo allí. A él no pudiste, replicó Valentina. Pero a nosotros sí. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Luego, Valentina suspiró y su tono se suavizó un poco. Espero que con él seas mejor. Y colgó. Javier se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Oyó una voz a sus espaldas. ¿Era tu hija? Javier se giró. Miguel estaba de pie en la puerta, observando. Sí, respondió Javier. ¿Tienes hijos? Preguntó el niño en voz baja. Javier asintió. 2. Un hijo y una hija. Miguel se acercó y se sentó en una silla a su lado. ¿Por qué no vienen a verte? Javier guardó silencio, buscando las palabras. Luego dijo, porque fui un mal padre. Los lastimé. Miguel lo miraba con sus grandes ojos. Calló un largo rato y luego preguntó, ¿a mí me vas a lastimar? Javier miró directamente al niño. Intentaré que no. ¿Y si me lastimas? Insistió Miguel. Honestamente, no lo sé, dijo Javier. Dímelo entonces. Y trataré de corregirlo. Miguel se acercó aún más. Se puso de pie a su lado. Mamá decía que papá no quería lastimarme, que simplemente no podía evitarlo. Javier sintió un nudo en la garganta. Le ardieron los ojos. Se volvió rápidamente hacia la ventana para que el niño no lo viera. Quizás sea así, logró decir con voz ronca. Por las noches, Javier ayudaba a Miguel con la tarea. Se sentaba a su lado en la mesa y le explicaba matemáticas. Problemas sencillos. De 4º grado. Mira, le decía, señalando el cuaderno. Si Pepe tenía 5 manzanas y le dio 2 a su amigo. Miguel escuchaba con atención y escribía. Javier se daba cuenta de que hablaba más bajo que como lo hacía con Mateo. No levantaba la voz cuando el niño no entendía a la primera. Miguel se equivocó en un problema. Javier estuvo a punto de decir bruscamente, está mal, piensa con la cabeza, como le decía antes a su hijo, pero se detuvo. Dijo con calma. Aquí hay un error. Vamos a ver dónde. El niño levantó la vista. Sorprendido. Esperaba un grito, pero no lo hubo. Javier sonrió con torpeza. La primera vez en muchos años. No pasa nada, dijo con suavidad. Lo corregimos. Vamos a intentarlo de nuevo. Miguel le devolvió una sonrisa tímida y siguió escribiendo. Javier lo miraba y pensaba, ¿por qué con mi hijo no podía ser así? ¿Por qué entonces gritaba de inmediato y ahora lograba hablar con calma? Quizá porque ahora lo intentaba. Intentaba ser diferente. Intentaba no repetir los errores. Y antes no lo intentaba. Simplemente era. Miguel terminó la tarea y le mostró el cuaderno. Correcto. Muy bien, dijo Javier. El niño se iluminó. Javier lo miró y pensó, quizá no todo está perdido. Quizá no siempre te dan una segunda oportunidad. Pero si te la dan, no puedes desperdiciarla. La inspectora del DIF llamó 2 semanas después de formalizar los papeles. Javier estaba en la cocina, preparando la comida. Vio el número oficial en la pantalla y contestó. ¿Javier Mendoza? Preguntó una voz femenina. Estricta. Habla la inspectora Morales. Del caso de Miguel Vargas. Dígame, respondió Javier, apagando la estufa. Hemos encontrado al padre del niño, dijo la inspectora.
Sergio Vargas. Exige que le devuelvan a su hijo. Ha presentado una solicitud. Javier apretó el teléfono con más fuerza. Él golpeaba a su esposa y al niño, dijo con voz hueca. No hay pruebas, respondió la inspectora con calma. Él es el tutor legal. Tiene derecho. ¿Cómo que no hay pruebas? Javier levantó la voz. Tenía moretones. Hay una nota de la madre. Los moretones son antiguos, explicó la inspectora con paciencia. Un peritaje no servirá de nada. La nota no tiene validez legal. Se necesitan testigos, informes médicos, denuncias oficiales. Javier guardó silencio, apretando el puño. El padre ha presentado una demanda, continuó la inspectora. Exige la custodia del niño. El juicio se ha fijado para dentro de un mes. Reúna las pruebas que tenga. ¿Un mes?, repitió Javier. Sí, el 1 de marzo. Tendrá tiempo para prepararse. Y colgó. Javier se quedó con el teléfono en la mano, mirando por la ventana. Un mes. 30 días para demostrar que el padre era un peligro. De lo contrario, le devolverían al niño. Legalmente. Miró hacia la habitación. Miguel estaba sentado en el suelo, jugando con unos bloques de construcción. No había oído la conversación. Jugaba tranquilo. Javier decidió no decirle nada de inmediato. Esperar hasta la noche. Por la noche, cuando Miguel terminó de cenar, Javier se sentó a su lado en el sofá. El niño veía una caricatura en la televisión. Miguel, lo llamó Javier en voz baja. Necesito hablar de tu papá. Miguel se quedó helado. Los bloques que tenía en las manos cayeron al suelo. Miró a Javier. Asustado. ¿Nos encontró?, susurró el niño. Javier asintió lentamente. Sí, quiere llevarte con él. ¿Habrá un juicio? No. Miguel se levantó de un salto. Le temblaba la voz. No quiero ir con él. Javier le puso las manos en los hombros y lo obligó a sentarse. Escucha, vamos a demostrar en el juicio que no pueden entregarte a él. Pero para eso, necesito tu ayuda. Miguel se echó a llorar, sollozando en silencio. Es malo. Le pegaba a mamá todos los días. Todos. Javier abrazó al niño con torpeza. La primera vez que lo abrazaba con tanta fuerza. Protegiéndolo. Miguel se aferró a él, hundiendo la cara en su camisa. No me entregues, sollozaba el niño. Por favor. Javier le acariciaba la cabeza, lentamente, tranquilizándolo. No te entregaré. Te lo prometo. Pero necesito que me ayudes. ¿Le contarás al juez lo que pasó? Miguel asintió, sin separarse de Javier. Javier sentó al niño a su lado y le dio agua. Miguel bebió, con las manos temblorosas. Luego, empezó a contar en voz baja, con sollozos entre frases. Papá bebía, llegaba a casa enojado, le gritaba a mamá, le decía que era una inútil, que todo lo hacía mal. Javier escuchaba en silencio, apretando los puños. Le pegaba a mamá en la cara, continuó Miguel, con la vista en el suelo, en los brazos. Mamá se cubría. Le pedía que no lo hiciera delante de mí, de su hijo. ¿A ti te pegaba?, preguntó Javier con voz ronca. Miguel asintió. Por las malas calificaciones, por hacer ruido, por defender a mamá. El niño se subió la manga y mostró una cicatriz en el antebrazo. Aquí me rompió el brazo. Me empujó. Me caí. ¿Qué dijeron en el hospital?, preguntó Javier. Mamá dijo que me había caído de la bicicleta, respondió Miguel en voz baja. Los doctores no preguntaron. Mamá tenía miedo de que me quitaran si se enteraban. Javier escuchaba y lo veía. Su hijo Mateo le había tenido el mismo miedo. Se escondía igual, callaba igual. Javier no golpeaba a su esposa. No rompía huesos. Pero gritaba, presionaba, asustaba. ¿Acaso era mejor? Luego mamá decidió que nos íbamos, continuó Miguel. Una noche. Recogió nuestras cosas. Nos fuimos. Buscamos un lugar para escondernos. ¿Cómo encontraron la cabaña?, preguntó Javier. Mamá preguntó en los pueblos. Alguien le dijo que había una vieja, abandonada. Llegamos allí. Nos escondimos 2 semanas. Miguel sollozó. Mamá se enfermó. Tosía mucho. No teníamos medicinas. Tenía miedo de ir al hospital, de que nos encontraran. Javier volvió a abrazar al niño. Lloraba en silencio. Agotado. Basta, dijo Javier. Ya contaste todo. Muy bien. Al día siguiente, Javier empezó a reunir pruebas. Llamó a la policía regional y se presentó. Javier Mendoza, tutor de Miguel Vargas. Necesitaba información sobre Sergio Vargas.
Tenía antecedentes. ¿Denuncias? El oficial revisó y respondió, no hay denuncias oficiales. Varias llamadas por ruido en el apartamento, pero sin actas. La esposa nunca presentó una denuncia, aclaró Javier. No. Y si lo hacía, la retiraba de inmediato. Suele pasar. Javier colgó. La madre tenía miedo. Aguantaba. No se protegió a sí misma. Intentaba proteger a su hijo. Llamó al hospital donde habían tratado a Miguel un año antes. Pidió el informe de la fractura del brazo. Se lo enviaron por correo electrónico. Javier abrió el archivo y leyó. Lesión doméstica. Según la madre. Caída de bicicleta. Sin testigos. Nada útil. Javier subió a su camioneta y condujo hasta la ciudad donde vivían los Vargas. Encontró la casa por la dirección de la credencial de Elena. Un edificio de 5 pisos. Viejo. De concreto. Subió al tercer piso y tocó en la puerta de los vecinos. Abrió una anciana de unos 70 años. Con un rebozo. ¿Sabe usted algo de los Vargas? Preguntó Javier. Elena y Sergio. El apartamento 3. La anciana se puso a la defensiva. ¿Y usted quién es? El tutor de su hijo, explicó Javier. Elena murió. Sergio quiere llevarse al niño. Necesito saber cómo era él. La anciana guardó silencio y luego suspiró. Era un mal hombre. Bebía. Le pegaba a su esposa. Oía los gritos. La vi con moretones. ¿Podría testificar en el juicio? Preguntó Javier. La anciana se asustó. No. Si se entera, vendrá por mí. Tengo miedo. Javier insistió durante un buen rato. Le van a devolver al niño. Imagínese que fuera su nieto. Ayúdeme. La anciana dudó y luego asintió con inseguridad. Está bien. Lo ayudaré. Pero protéjame después. Javier anotó sus datos y le dio las gracias. Por la noche, Javier se dio cuenta de que necesitaba un abogado. Uno bueno. Tenía poco dinero. Su pensión como cazador no era mucha. Pero estaba su hijo. Mateo. Era abogado. Javier miró el teléfono durante un largo rato. Las manos le temblaban ligeramente. Marcó el número y esperó. Su hijo contestó al tercer tono. Papá. Su voz sonaba sorprendida. Necesito ayuda, dijo Javier con dificultad. Cada palabra le costaba. Un juicio. La custodia de un niño. Le contó la historia brevemente. El niño. Violencia familiar. El padre exige que se lo devuelvan. Mateo guardó un largo silencio. Javier esperó, apretando el teléfono. ¿Hablas en serio? Preguntó su hijo finalmente, en voz baja. Ayudas al hijo de otro. Pero a nosotros. Hace 20 años. No nos ayudaste. Javier tragó saliva. Lo sé, fui un mal padre. Un mal esposo. Pero a este niño puedo ayudarlo. Por favor, ayúdame. Mateo suspiró pesadamente. Te enviaré el contacto de un abogado. Uno bueno. Dile que vas de mi parte. Te ayudará. Gracias, logró decir Javier. No hay de qué, respondió Mateo. Lo hago por el niño. No por ti. Y colgó. Javier se quedó con el teléfono, mirando la pantalla. Su hijo lo había ayudado. No lo había perdonado. Pero lo había ayudado. Ya era mucho. Una semana después, alguien golpeó la puerta con fuerza. Con el puño. Javier abrió, dejando puesta la cadena. En el umbral había un hombre de unos 40 años. Sin afeitar. Con una chamarra arrugada. Olía a alcohol. Soy Sergio Vargas. ¿Dónde está mi hijo? Gritó Vargas, agarrándose a la puerta. ¿Dónde está Miguel? Dámelo antes de que te parta la cara. Javier cerró la puerta un poco más. Váyase o llamo a la policía. Es mi hijo, gritaba Vargas, pateando la puerta. Legalmente mío. ¿Y tú quién te crees para tenerlo? Desde la habitación se oyó el llanto de Miguel. Javier lo escuchó. El corazón se le encogió. Salió al porche, cerrando la puerta tras de sí. Se interpuso entre Vargas y la puerta. Si no se va, llamaré a la policía. Tenía el teléfono en la mano. Estoy grabando esta conversación. Vargas soltó una sarta de maldiciones. Pero retrocedió un paso. Estaba borracho. Pero era un cobarde. Te lo quitaré en el juicio, gritaba mientras se alejaba. El juez estará de mi lado. Es mío. Se fue, tambaleándose. Javier sacó el teléfono y llamó a la policía. Quiero registrar una denuncia. Sergio Vargas. Borracho. Agresivo. Me ha amenazado. Les doy la dirección. Anotaron los datos. Prometieron pasar. Javier entró en la casa.
Miguel estaba sentado en un rincón de la habitación, temblando, con la cara pálida, tapándose los oídos con las manos. Javier se sentó a su lado en el suelo y lo abrazó con fuerza. Ya se fue. No lo dejé entrar. Miguel sollozaba. Me va a llevar. El juez le hará caso. Es mi papá. Javier miró al niño a los ojos y le habló con firmeza. No te llevará. No lo permitiré. Aunque el juez lo diga. No lo permitiré. Miguel lo miró, asustado. ¿Pero te meterán a la cárcel? Javier sonrió con amargura. Quizá, pero a ti no te entregaré. Miguel lo abrazó con todas sus fuerzas, susurrando en su hombro. Quiero quedarme contigo. Tú eres bueno. Tú no pegas. Javier sintió que algo se rompía en su interior. Años de ira, de rencor, de frialdad se derretían. El muro que había construido durante 20 años se desmoronaba. Dolía, pero era necesario. Abrazó al niño con más fuerza. Le acarició la cabeza y le dijo en voz baja. Estoy contigo. No te entregaré. Te lo prometo. Se quedaron así, abrazados en el suelo, durante un largo rato. Afuera oscurecía. Javier pensaba, 3 semanas para el juicio, 3 semanas para reunir pruebas, 3 semanas para decidir si estoy dispuesto a ir contra la ley. Si la ley se pone del lado de un tirano, ¿puede un mal padre convertirse en uno bueno? ¿O un solo error define toda una vida? No sabía la respuesta. Solo sabía una cosa, lo intentaría. Con todas sus fuerzas. Lo intentaría. Javier sostenía a Miguel en sus brazos y lo sabía. Quedan 3 semanas para el juicio. 3 semanas para reunir pruebas. 3 semanas para decidir si está dispuesto a ir en contra de la ley. Si la ley se pone del lado de un tirano. 3 semanas para responder a la pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Puede un mal padre convertirse en uno bueno? ¿O un solo error define toda una vida? La directora de la escuela llamó a mediodía. Javier estaba en el cobertizo, arreglando la moto de nieve. Se limpió las manos en un trapo y contestó el teléfono. ¿Javier Mendoza? Preguntó una voz femenina. Estricta. Necesito que venga. Miguel se ha peleado. Javier llegó en 20 minutos. Caminó por el pasillo de la escuela con el ceño fruncido, preparándose para un sermón, para una reprimenda. Entró en la dirección. La directora estaba sentada en su escritorio. La misma mujer que había inscrito a Miguel. Le indicó una silla con un gesto. Siéntese, dijo con calma. Javier se sentó. Esperó en silencio. Miguel se peleó con un compañero, empezó la directora. El otro niño le dijo algo hiriente, y Miguel lo golpeó. ¿Qué le dijo? Preguntó Javier con voz hueca. La directora guardó silencio un momento y luego respondió. Que su papá no era de verdad. Que era un señor extraño. Javier apretó los puños sobre sus rodillas. Entiendo, logró decir. Miguel necesita apoyo, dijo la directora con más suavidad. Un psicólogo. Comprensión. Los niños son crueles. Él no tiene la culpa. Javier asintió secamente. Entendido. Yo me encargo. Salió del despacho. Miguel estaba sentado en una banca en el pasillo, mirando al suelo. Tenía la cara roja y los ojos húmedos. Javier se sentó a su lado, en silencio. No lo regañó. No le preguntó nada. Simplemente se sentó. No quería pelear, susurró Miguel sin levantar la vista. Es que me dolió. Javier le puso una mano en el hombro. Lo entiendo. No dijo más. Se levantó y asintió. Vámonos a casa. Condujeron en silencio. Javier llevaba la camioneta, mirando la carretera, pensando que debía decir algo. ¿Pero qué? ¿Cómo explicar que la gente dice cosas crueles? ¿Que el niño había actuado bien o mal? Miguel estaba a su lado, mirando por la ventana. Luego preguntó en voz baja. ¿Estás enojado? Javier negó con la cabeza. No, lo entiendo. Miguel guardó silencio un momento y luego preguntó aún más bajo. ¿A tu hijo le habrías pegado por una pelea? Javier apretó el volante con más fuerza. Los nudillos se le pusieron blancos. Sí, respondió con honestidad. Entonces, sí le habría pegado. ¿Y a mí me vas a pegar? Susurró Miguel. Javier detuvo la camioneta a un lado de la carretera. Se giró hacia el niño y lo miró con seriedad. No, nunca. Miguel miraba a Javier a los ojos. ¿Por qué a mí no? ¿Y a tu hijo sí? Javier guardó silencio, sin encontrar una respuesta inmediata. Luego dijo lentamente, con sinceridad, porque contigo estoy aprendiendo a ser diferente. Mi hijo no tuvo esa suerte. A él le tocó mi versión vieja y enojada. Miguel asintió, comprendiendo más de lo que un niño de 10 años debería.
Llámale, dijo el niño en voz baja. Dile que ya aprendiste. Javier suspiró profundamente. Lo intentaré. Arrancó la camioneta. Siguieron su camino. Por la tarde, llegó la abogada. Javier abrió la puerta y la dejó pasar. Una mujer de unos 30 y tantos años, con un traje sastre y un portafolio. Entró en la casa. Se sentó a la mesa y sacó unos documentos. Vayamos al grano, dijo, extendiendo los papeles. Las probabilidades son 50-50. El padre es el progenitor biológico. La ley está de su lado. Javier se sentó enfrente, pero hubo maltrato. Le pegaba a su esposa. Al niño. La abogada asintió. Necesitamos pruebas. Testigos. Informes médicos. Fotos. ¿Qué tenemos? Javier le mostró el informe de la fractura del brazo. La declaración de la vecina. La abogada lo leyó y negó con la cabeza. Es poco. El informe dice, caída de bicicleta. La vecina es solo una. Su palabra contra la de él. Necesitamos más. ¿Qué más? Preguntó Javier con voz ronca. El propio niño podría testificar en el juicio, propuso la abogada. El juez escuchará a un niño. Javier miró por la ventana. Miguel jugaba en el patio con el gato de un vecino. Reía. Acariciaba el pelaje rojizo. Tiene 10 años, dijo Javier con voz hueca. Sería un trauma para él. Contar todo delante de todos. Delante de su padre. No hay otra opción, respondió la abogada con calma. O testifica, o perdemos. Javier guardó silencio, pensando. No quería traumatizar al niño de nuevo. Pero, ¿qué elegir? ¿Un trauma o devolverlo a un tirano? Lo pensaré, dijo. La abogada recogió sus papeles. Piénselo rápido. El juicio es en 2 semanas. Y se fue. Al día siguiente, llegó la funcionaria del DIF, la misma que había inspeccionado la casa un mes antes. Javier la dejó pasar y le sirvió un té. Inspección previa al juicio, explicó la mujer, sacando una libreta. ¿Cómo está viviendo el niño? Examinó la casa con atención. Limpia, cálida, comida en el refrigerador. Miguel tenía su propia habitación, la cama hecha, libros y juguetes en un estante. Bien, asintió la funcionaria, anotando. Luego pidió hablar con Miguel a solas. Javier salió a la cocina y escuchó a través de la puerta. ¿Estás a gusto aquí? Preguntaba la mujer con suavidad. Sí, respondía Miguel. Javier es bueno. ¿No extrañas a tu papá? Miguel se quedó en silencio. Luego, en voz baja. No, le tengo miedo. La funcionaria anotó algo. Salió a la cocina y se sentó frente a Javier. El niño se ha encariñado, dijo. Eso es bueno. Pero la decisión la toma el juez. No yo. Si el juez decide devolverlo a su padre, dijo Javier con firmeza. Apelaré. Está en su derecho, asintió la mujer. Se fue sin más. Javier la acompañó hasta su coche y la vio alejarse. Pensó que una apelación significaría meses de espera. Quizá años. Investigaciones. Inspecciones. El niño sufriría, pero no había otra opción. Por la noche, Javier marcó el número de su hijo. Se quedó mirando el teléfono un buen rato antes de hacerlo. Le sudaban las manos. El corazón le latía con fuerza. Mateo contestó al cuarto tono. Diga, dijo con cautela. Quería hablar, empezó Javier con dificultad. No del juicio, de nosotros. Mateo guardó silencio. Esperando. Fui un mal padre, continuó Javier lentamente. Te gritaba. Te pegaba. No escuchaba lo que decías. Lo sé, respondió Mateo en voz baja. No puedo retroceder en el tiempo, dijo Javier. Le temblaba la voz. Pero quiero pedirte perdón. Un largo silencio. Javier esperó, apretando el teléfono. ¿Por qué ahora? Preguntó Mateo finalmente, después de 20 años de silencio. Este niño, dijo Javier. Él me ha mostrado cómo era yo, cómo me veías tú. No quiero que me recuerdes solo así. Mateo suspiró profundamente. Papá, no sé qué decir. Hay mucho rencor. Se ha acumulado durante muchos años. Lo entiendo, respondió Javier. No te pido que me perdones de inmediato. Solo quiero intentar empezar de nuevo. ¿Cómo, de nuevo? Preguntó Mateo con cansancio. El pasado no se puede borrar. No se puede borrar, asintió Javier. Pero se puede continuar. Intentarlo. Mateo guardó silencio y luego preguntó. ¿Vendrás a la boda? Si me lo permites, dijo Javier. Iré. Valentina también estará, advirtió Mateo. Ella está más enojada que yo. Me lo merezco, respondió Javier.
Intentaré hablar con ella, dijo Mateo. No prometo nada. Gracias, exhaló Javier. Hasta la boda, dijo Mateo y colgó. Javier se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Sentía que había dado un pequeño paso. Un pequeño paso adelante después de 20 años de retroceso. Pero un paso al fin. Por la noche, Javier se despertó con un grito. Agudo. Aterrorizado. Se levantó de un salto y corrió a la habitación de Miguel. El niño se debatía en la cama, enredado en las sábanas. Tenía los ojos cerrados. Pero gritaba. No le pegues. Mamá, no le pegues. Javier se inclinó. Lo agarró por los hombros y lo sacudió con suavidad. Miguel, despierta. Es un sueño. Despierta. Miguel abrió los ojos de golpe y miró a su alrededor, sin entender dónde estaba. Luego tomó conciencia y se echó a llorar, abrazando a Javier, aferrándose a su camisa. Javier lo abrazó con fuerza. Se sentó en el borde de la cama y lo meció lentamente, como se mece a los niños pequeños. Tranquilo, le decía en voz baja. Estoy aquí. Nadie te va a hacer daño. Tranquilo. Miguel sollozaba en su hombro. Soñé con papá. Le pegaba a mamá. Y yo estaba ahí, sin poder defenderla. Era muy pequeño. Javier le acariciaba la cabeza, la espalda. Eras pequeño. No es tu culpa. ¿Entiendes? No es tu culpa. Tenía que haberla defendido, lloraba Miguel. No, dijo Javier con firmeza. Eras un niño. No podías. Los adultos deben proteger a los niños. No al revés. Miguel se fue calmando poco a poco. Su respiración se normalizó. Javier lo acostó de nuevo y lo tapó con la manta. Duerme, le dijo. Me quedaré aquí a tu lado. Se sentó en una silla junto a la cama. Miguel cerró los ojos, sin soltar la mano de Javier. Javier se quedó toda la noche, mirando al niño dormir, pensando en muchas cosas. En el juicio de dentro de 2 semanas. En su hijo, a quien no le había pedido perdón en 20 años. En su hija, que seguía enojada. En que las segundas oportunidades no se le dan a todo el mundo y, si te las dan, no puedes desperdiciarlas. El amanecer llegó lentamente. Miguel dormía tranquilo. Javier seguía sentado a su lado, sosteniendo su mano. Javier se despertó a las 5 de la mañana, aunque la alarma estaba puesta para las 6. Apenas había dormido. Se levantó. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. El rostro gris, los ojos rojos. Despertó a Miguel con cuidado. El niño abrió los ojos e inmediatamente recordó, hoy es el juicio. Se encogió. Levántate, dijo Javier en voz baja. Tenemos que irnos. Son 2 horas de camino. Sacó un traje del armario. Viejo. La última vez que lo había usado fue en el funeral de su madre. 5 años atrás. Olía a naftalina. Se lo puso. Se abrochó el saco. Le resultaba extraño. Sofocante. Miguel lo miraba desde la puerta. «Te ves bien», dijo en voz baja. Javier esbozó una sonrisa. Hacía mucho que no me lo ponía. «Vístete. Vámonos». Vistió al niño con una camisa blanca y pantalones oscuros que le había comprado la semana anterior. Miguel se vestía despacio. Le temblaban las manos. No atinaba con los botones. Javier lo ayudó. Le abrochó la camisa y le ató los zapatos. «No tengas miedo. Estaré a tu lado». «¿Y si el juez dice que vuelva con papá?», susurró Miguel, asustado. «No lo dirá», respondió Javier con firmeza. «Lo demostraremos todo». No se lo creía ni él mismo, pero lo dijo con convicción. Condujeron en silencio. Javier mantenía la mano en el hombro del niño, sintiendo cómo temblaba. Miguel miraba por la ventana los árboles que pasaban, la nieve, el cielo gris. El juzgado regional estaba en un edificio viejo, de 2 pisos, de ladrillo. El pasillo estaba lleno de gente. Alguien fumaba junto a una ventana. Otro hablaba por teléfono. La abogada los esperaba en la entrada, con su traje sastre y su portafolio. «¿Están listos?», preguntó, mirando primero a Javier y luego a Miguel. «Sí», respondió Javier. «Recuerden», dijo la abogada con severidad. «Decimos la verdad. Con calma. Sin emociones. No gritamos. No lloramos». Javier asintió. Miguel se escondía detrás de él. La abogada los guió por el pasillo. Javier vio a Vargas. Estaba de pie al otro lado del pasillo, con su abogado, un hombre con gafas. Vargas miró a Miguel y sonrió con frialdad, con malicia. Miguel apretó la mano de Javier hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
No quiero entrar, susurró. Javier se inclinó y le habló en voz baja. Aguanta un poco, pronto terminará todo. Anunciaron la entrada a la sala. Todos se levantaron y entraron. La jueza entró. Una mujer de unos 50 años. De pelo canoso. Con toga. Se sentó y golpeó con el mazo. Comienza la sesión, dijo en voz alta. Javier se sentó a un lado. Con la abogada. Miguel a su lado. Pequeño. Asustado. Enfrente. Vargas con su abogado. Miraba a su hijo sin apartar la vista. El abogado de Vargas fue el primero en hablar. Un hombre de unos 40 años. Con un traje caro. Hablaba con seguridad. Su señoría. Mi cliente. Sergio Vargas. Desea recuperar a su hijo. Ama al niño. Lo extraña. Vargas asentía. Fingiendo dolor. Mi cliente tiene un trabajo, continuó el abogado. Mostrando unos documentos. Un sueldo estable. 35,000 pesos al mes. Un apartamento de 3 habitaciones. Buenas condiciones. Puede mantener a su hijo. La jueza examinaba los documentos. La esposa se llevó al hijo ilegalmente, decía el abogado. Puso al niño en contra de su padre. Le infundió miedo. Eso no es verdad. No pudo contenerse Javier. La jueza golpeó con el mazo. Silencio. Ya tendrá su turno para declarar. Javier se calló, apretando los puños. No hubo violencia, afirmaba el abogado de Vargas. Discutieron una vez, pero nunca le pegó a nadie. La esposa exageraba. La jueza miró a Vargas. ¿Por qué se fue su esposa? Vargas se encogió de hombros. No lo sé. Su señoría. Tenía problemas. Era muy nerviosa. Javier apretaba los puños bajo la mesa con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. La abogada le puso una mano en el hombro y susurró. Tranquilo. La jueza tomaba notas y luego dijo. Llamamos a los testigos de la parte demandada. Llamaron a Javier al estrado. Se levantó. Se acercó. Prestó juramento. Con la mano sobre la Constitución. Repitiendo las palabras. Su abogada le hacía preguntas. Cuéntenos. ¿En qué estado encontró al niño? Javier habló despacio. Con claridad. Desnutrido. Deshidratado. Tenía moretones viejos en los brazos. En la espalda. Se escondía en un rincón. Tenía miedo de la gente. Un lobo lo alimentó mientras su madre yacía muerta. Mostró el informe médico. La abogada se lo entregó a la jueza. Un brazo roto hace un año. Coincide con el relato del niño. El abogado de Vargas se levantó bruscamente. El informe dice, lesión doméstica. Caída de bicicleta. ¿Dónde están las pruebas de violencia? Javier lo miró. La madre tenía miedo de decir la verdad. Encubría a su marido. Temía perder a su hijo. No hay pruebas, repitió el abogado con frialdad. Javier guardó silencio. No había pruebas directas. Solo la palabra del niño. La nota de una madre muerta. La jueza lo miró con severidad. Siéntese. Llamaron a la vecina de los Vargas. La anciana entró. Nerviosa. Le temblaban las manos. La voz era débil. ¿Vivía usted junto a la familia Vargas? Preguntó la abogada. Sí, asintió la anciana. Pared con pared. ¿Qué oía? Gritos, respondió la anciana, bajando la vista. A menudo por las noches. La esposa lloraba. Él le gritaba. ¿Vio moretones? Sí. En la cara. En los brazos. Le preguntaba qué le había pasado. Decía que se había caído. Con torpeza. De repente. La anciana habló más alto, con más seguridad. Una vez lo vi arrastrándola del pelo por las escaleras. Ella gritaba. Le pedía que la soltara. El abogado de Vargas se levantó. ¿Por qué no llamó a la policía? Si era tan grave. La anciana lo miró. Asustada. Nos amenazó. Dijo que si alguien se quejaba, se vengaría de todos. La jueza preguntó con calma. ¿Está dispuesta a confirmar su testimonio bajo juramento? La anciana asintió con firmeza. Sí. Vargas la miraba con odio. El rostro desencajado. La anciana apartó la vista. Javier vio que había una posibilidad. La jueza miró a Miguel, sentado junto a Javier. Hay que escuchar al niño. Javier se tensó. Su abogada asintió a Miguel. Anda. Miguel se levantó. Las piernas le flaqueaban. Javier quiso levantarse. Ir con él. La abogada lo sujetó del brazo. No puede. Acercaron a Miguel a la jueza. Ella se inclinó y le habló con suavidad. No tengas miedo. Solo cuenta la verdad. ¿Cómo fue todo? Miguel miró a Javier, buscando apoyo. Javier asintió.
Papá le pegaba a mamá, dijo Miguel en voz baja. Todos los días. Llegaba borracho. Gritaba. Y le pegaba. ¿Cómo le pegaba?, preguntó la jueza. Miguel lo mostraba con gestos, en la cara, en la cabeza, en la espalda, con el cinturón y con las manos. ¿A ti te pegaba? Miguel asintió. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Por defenderla. Por las malas calificaciones. Me rompió el brazo cuando me empujó. El abogado de Vargas se levantó. El niño ha sido predispuesto contra su padre. La madre lo predispuso antes de irse. Le infundió miedo. Miguel se giró hacia él y, de repente, gritó. Se le quebró la voz. No, él es malo. Él mató a mi mamá. Ella murió por su culpa. La jueza golpeó con el mazo. Silencio. Cálmese. Miguel lloraba desconsoladamente. Javier se levantó. No pudo contenerse. ¿Puedo acercarme? La jueza asintió. Javier se acercó y abrazó al niño. Se refugió en su hombro, temblando de pies a cabeza. Suficiente, dijo la jueza. Siéntense. La jueza declaró un receso. 30 minutos para deliberar. Todos salieron al pasillo. Javier abrazaba a Miguel. Le acariciaba la cabeza. Muy bien. Dijiste la verdad. Lo hiciste bien. La abogada estaba a su lado, hablando en voz baja. El testimonio es fuerte, pero un juicio es impredecible. El padre es el progenitor biológico. La ley está de su lado. Miguel lloraba. No quiero ir con él. Llévenme a donde sea. Pero no con él. Espera, dijo Javier. La jueza decidirá. Espera un poco más. Prometiste no entregarme, gritaba Miguel entre lágrimas. Y no lo haré, respondió Javier con firmeza. Anunciaron que volvieran a la sala. Todos se sentaron. La jueza entró. Se sentó. Extendió unos papeles y empezó a leer la resolución lentamente, con tono oficial, considerando el testimonio de los testigos, el estado del niño y la falta de pruebas que garanticen la seguridad con el padre biológico. El tribunal resuelve mantener la tutela temporal a favor de Javier Mendoza por un periodo de 4 meses. Se ordena a Sergio Vargas someterse a tratamiento obligatorio por dependencia al alcohol y a una evaluación psicológica. Al finalizar el tratamiento, se volverá a examinar el caso. Vargas se levantó de un salto y gritó. Es injusto. Es mi hijo. Los guardias se acercaron. Lo tomaron de los brazos y lo sacaron de la sala. Vargas se resistía. Gritaba amenazas. Javier le tapó los oídos a Miguel. Miguel lloraba, pero ahora de alivio. Abrazó a Javier y no lo soltaba. ¿Ganamos?, preguntaba entre lágrimas. Sí, respondió Javier con voz ronca. Por ahora. Sí. La abogada recogía sus documentos, hablando con calma. 4 meses. Luego, otro juicio. Prepárense. Javier asintió, sosteniendo al niño, escuchando los gritos de Vargas en el pasillo. 4 meses. 120 días. Tan poco tiempo para demostrar a todos, y a sí mismo, que era capaz de ser un padre. Uno de verdad. Javier sostenía a Miguel, que lloraba de alivio, mientras escuchaba los gritos de Vargas, a quien los guardias sacaban de la sala. 4 meses. Solo 4 meses para demostrar que era capaz de ser un padre. O 4 meses para encariñarse aún más y luego perderlo. No sabía qué pasaría. Solo sabía una cosa. Tenía por delante la tarea más difícil de su vida. Aprender a ser lo que nunca había sido. Un verdadero padre. Regresaron a casa en silencio. Javier conducía con cuidado. La carretera estaba resbaladiza por la nevada. Miguel estaba sentado a su lado, mirando por la ventana. Después de 1 hora, la cabeza del niño se reclinó sobre el hombro de Javier. Se había dormido. Javier miraba la carretera, pensando, 4 meses, 120 días. Luego otro juicio, más pruebas, más incertidumbre. ¿Vargas completaría el tratamiento o no? ¿Cambiaría o no? ¿El juez le devolvería al niño o lo dejaría con él? No tenía respuestas. Miguel se despertó a unos 20 kilómetros de casa. Abrió los ojos y preguntó. Somnoliento. ¿Ganamos? Por ahora. Sí, respondió Javier. Pero en 4 meses hay otro juicio. Miguel guardó silencio y luego dijo. Va a volver. Papá. Javier no le mintió. Quizá. Si cambia. Si demuestra que ya no es un peligro. No va a cambiar, dijo Miguel con convicción. No lo sé, respondió Javier con honestidad. La gente a veces cambia. Miguel miró a Javier. ¿Tú cambiaste? Javier guardó silencio unos 10 segundos. Luego dijo.
Lo intento. Todos los días lo intento. Llegaron a casa cuando ya había oscurecido. Entraron. Se quitaron los abrigos. Javier preparó una cena sencilla, pasta con salchichas. Comieron en silencio. Una tarde normal, pero diferente. Todo había cambiado, aunque nada había cambiado en apariencia. Por la noche, llamó Mateo. Javier contestó al segundo tono. Papá, dijo su hijo. ¿Cómo fue todo? Se queda conmigo, respondió Javier. Me dieron 4 meses. Qué bueno, dijo Mateo, y en su voz se notaba el alivio. Me alegro. Hubo una pausa. Luego continuó. La boda es en 2 semanas. ¿Vendrás? Javier tragó saliva. Iré. ¿Puedo llevar al niño? Mateo guardó silencio. Javier esperó. El corazón le latía con más fuerza. Sí, dijo su hijo finalmente. Tráelo. ¿Valentina estará? Preguntó Javier en voz baja. Sí. Hablé con ella. No esperes mucho cariño, pero estará. Es más de lo que merezco, exhaló Javier. Sí, asintió Mateo. Con sencillez. Pero lo intentaremos. Gracias, dijo Javier. Por el abogado. Por todo. Por darme una oportunidad. No hay de qué, respondió Mateo. Nos vemos en 2 semanas. Y colgó. Javier se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. Por primera vez en 20 años. Sentía esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí estaba. Javier llevó a Miguel a la ciudad a comprarle un traje. Su primer traje de verdad, pantalones, camisa, saco. El niño daba vueltas frente al espejo de la tienda, mirándose desde todos los ángulos. ¿De verdad vamos a ir a la boda? Preguntaba. Incrédulo. Sí, respondía Javier. A la de mi hijo. Miguel se probaba el saco y preguntó. ¿Será como mi hermano? Javier guardó silencio un momento y luego dijo con honestidad. No lo sé. Quizá. Si él quiere. Si se hacen amigos. Compraron un traje azul oscuro, una camisa blanca y zapatos negros. Miguel salió de la tienda orgulloso, cargando él mismo la bolsa. 2 semanas después. Salieron temprano por la mañana. Eran 3 horas de viaje hasta la ciudad de la boda. Se registraron en un hotel cerca del salón de fiestas. Se cambiaron y se miraron en el espejo. Javier estaba nervioso. Le sudaban las manos. Se ató la corbata al tercer intento. ¿Tienes miedo? Notó Miguel. Javier asintió con sinceridad. Sí. Miguel lo tomó de su mano grande y áspera. No tengas miedo. Estoy contigo. Javier sonrió. Gracias. Fueron juntos a la boda. Javier de traje. Miguel a su lado. Pequeño y serio. La primera vez que se presentaban en público juntos. Como padre e hijo. El salón de fiestas era grande y elegante. Mateo recibía a los invitados en la entrada. Vio a su padre. Se detuvo y se quedó mirándolo un largo rato, sin moverse. Javier se acercó y le extendió la mano. Se le estrecharon con torpeza, con cautela. Papá, dijo Mateo en voz baja. Hijo, respondió Javier con voz ronca. Felicidades. Mateo miró a Miguel. Él es Miguel. El niño asintió tímidamente. Hola. Mateo se agachó para estar a la altura del niño. Hola. Soy Mateo. Puedes llamarme Mateo. Sin él, señor. Hola, susurró Miguel. ¿Te pareces a Javier? Mateo se rió. La primera vez en la conversación. Eso dicen. Todos lo dicen. Se acercó Valentina. Miró a su padre con frialdad, con los brazos cruzados sobre el pecho. Viniste, dijo con voz plana. Sí, respondió Javier. No pensé que te volvería a ver. Yo tampoco. Guardaron silencio. Valentina miró a Miguel y luego de nuevo a su padre. Se dio la vuelta y entró en el salón. Javier exhaló. Ya volverá, dijo Mateo en voz baja. Dale tiempo. Javier asintió. La boda siguió su curso. Javier se sentó en una mesa alejada, con Miguel a su lado. Observaban a los invitados bailar, reír, brindar. 1 hora después, Javier salió a tomar aire. En la terraza, encontró a Valentina. Fumaba, mirando las luces de la ciudad. ¿Puedo? Preguntó Javier. Acercándose, Valentina se encogió de hombros. Estás en tu derecho. Javier se puso a su lado, mirando la ciudad, en silencio por 1 minuto. Luego dijo, quería decirte perdón, por todo, por todos estos años. Valentina soltó una risa amarga y corta. Perdón. 20 años de silencio. Y ahora, perdón. Lo sé, dijo Javier. Es tarde, pero más vale tarde que nunca.
Valentina apagó el cigarro y miró a su padre. Acogiste al niño de otro. A nosotros no nos acogiste cuando mamá se fue. ¿Por qué? Javier guardó un largo silencio y luego dijo en voz baja. Yo no le hacía falta a tu madre. Ni a ustedes. A este niño sí le hago falta. Esa es la diferencia. Valentina lo miraba. ¿Crees que con él serás mejor? ¿Qué vas a cambiar? No lo sé, respondió con honestidad. Lo intento. Todos los días lo intento. No gritar. No pegar. Escuchar. A nosotros no nos escuchabas, dijo Valentina en voz baja. Te tenía miedo. Toda la casa te tenía miedo. Javier asintió. Lo sé. Era un monstruo. No me estoy justificando. Solo quiero que lo sepas. Me arrepiento. Todos los días me arrepiento. Valentina permaneció en silencio un largo rato, mirando la ciudad, las luces, el cielo. Luego dijo, no te voy a perdonar de inmediato. No lo esperes. No lo espero, respondió Javier. Solo estaré cerca. Si me lo permites. Valentina asintió lentamente. Ya veremos. Y volvió a entrar al salón. Javier se quedó solo. Exhaló larga y profundamente. Aliviado. Los 4 meses pasaron volando. En julio, hubo un segundo juicio. Vargas se presentó. Sobrio. Con certificados que acreditaban haber completado el tratamiento. Dijo las palabras correctas. Juró que había cambiado. Pero la evaluación psicológica indicó que el riesgo de reincidencia era alto. La jueza extendió la tutela de Javier por otros 8 meses. Vargas apeló y perdió. Luego, simplemente desapareció. Dejó de presentarse a las audiencias. Dejó de llamar. El abogado dijo que se había mudado a otra ciudad. Javier tramitó la tutela permanente. Firmaron los documentos en noviembre. Miguel se quedó con él. Oficialmente. Para siempre. Casi un año después del primer juicio, Javier llevó a Miguel a la sierra. A la cabaña donde todo había comenzado. El viaje fue largo. Por un camino conocido. Dejaron la camioneta junto al arroyo y siguieron a pie. La primavera había llegado a la sierra. La nieve se había derretido casi por completo. Solo quedaban manchas blancas a la sombra de los pinos. La tierra estaba húmeda y olía a pinocha descongelada. En los álamos brotaban los retoños. En algún lugar graznaba un cuervo que había regresado del sur. La cabaña seguía allí, igual de inclinada y solitaria, sin nieve en el techo. La puerta tapiada. Javier la había tapiado él mismo después de llevarse a Miguel. A un lado, una cruz de madera sencilla. Javier la había hecho, tallando un nombre, Elena García. La tumba de la madre de Miguel. Miguel se acercó y dejó unas flores. Las primeras flores silvestres que encontraron en el camino. Mamá, dijo en voz baja. Vivo con Javier. Es bueno. Tenías razón en llevarme de allí. Gracias. Javier estaba a su lado. En silencio, con una mano en el hombro del niño. Permanecieron así un largo rato. A lo lejos, se oyó un aullido. Largo, familiar. Un lobo. Javier levantó la cabeza. Escuchó y reconoció la voz. El mismo lobo gris con la cicatriz en el costado. El lobo apareció en el borde del claro, a unos 30 metros. Los miraba con sus ojos amarillos. En su costado se veía la cicatriz. Delgada, clara, completamente curada. El pelaje liso, sano. Había sobrevivido. Javier lo miró y dijo en voz baja. Gracias. El lobo se quedó unos segundos. Luego se dio la vuelta lentamente. Se adentró en la sierra y desapareció entre los árboles. Miguel se despidió con la mano. Adiós. Regresaron a casa en silencio. Miguel miraba por la ventana y luego preguntó. ¿Y si papá vuelve? ¿Si nos encuentra? Javier apretó el volante. No volverá. Los juicios terminaron. Los papeles están firmados. ¿Estás conmigo? Oficialmente. ¿Para siempre? Preguntó Miguel en voz baja. Javier miró al niño. Para siempre. ¿Lo prometes? Miguel lo miraba desde abajo. Lo prometo, respondió Javier con firmeza. Palabra de padre. Miguel sonrió. Tú eres mi padre. Javier asintió. Sí, si tú quieres. Sí, quiero, dijo Miguel. Y simplemente abrazó a Javier con un brazo. Con torpeza, por encima del asiento. Javier le devolvió el abrazo. Con fuerza. Se le humedecieron los ojos. Pero no lloró. Simplemente lo sostuvo. Siguieron el camino. Por la ventana pasaban los árboles con sus brotes nuevos. Los charcos de deshielo a los lados de la carretera. La primavera avanzaba. Lenta pero segura. El camino era largo.
Por delante, una vida normal, sin juicios, sin miedo, simplemente una vida de dos. Pero ahora estaban juntos. Y eso era lo más importante. Javier miraba la carretera, al niño a su lado, y pensaba, quizá un mal padre puede convertirse en uno bueno. Quizá un solo error no define toda una vida. Quizá una segunda oportunidad no es un premio, sino un trabajo, de todos los días, de todas las horas. No lo sabía con certeza, pero lo intentaba, con todas sus fuerzas. Lo intentaba, y quizá eso era suficiente.